Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otra nueva sesión webinar que esta tarde tratará sobre los efectos del cambio climático en la pera de Zumilla y que presento en nombre de la Dirección General de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario. Soy Irene Guillén, jefa de Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica. Se estima que existen de unas 4.000 a 5.000 variedades de peras cultivadas en todo el mundo, aunque solo unas pocas se cultivan comercialmente. Casi todas las variedades modernas datan del siglo XVIII, presentando una amplia diversidad de tamaños, formas, texturas, sabor, pudiendo encontrarse desde los pequeños frutos de pera oriental a duros e incomestibles hasta los frutos de gran calidad de algunas variedades de pera común europea. A estas diferencias hay que añadir las que se producen dentro de la misma variedad cuando se cultiva en distintas zonas, y es lo ocurrido con la variedad Ercolini, un cultivar moderno de pera europea, Pilus communis, de origen italiano, originado por mutación genética y cruzamiento mediante semillas, que es autocompatible y puede polinizar con William y pasa tras años. Las zonas productoras de pera Ercolini a nivel europeo son Francia y España, siendo nuestro país el que mayor superficie dedica a este cultivar, localizado principalmente en nuestra región y más concretamente en el altiplano, con unas 250 hectáreas, de las aproximadamente 1.000 hectáreas que dedica nuestra región al cultivo del pera, donde esta variedad expresó características propias que dieron lugar a la denominación de origen pera de Zumilla. Mediante la orden de APA 3431/2004 de 8 de octubre, se ratificó el reglamento de esta denominación de origen pera de Zumilla y de su consejo regulador. Debemos destacar además que el municipio de Zumilla es la zona de mayor cultivo de esta variedad de pera en toda Europa. La DOP Pera de Zumilla cuenta actualmente con 1.000 socios, cerca de 250 hectáreas, como ya he dicho, de producción, de las cuales 50 están acogidas al cultivo ecológico, 30 operadores primarios y 3 almacenes. Su producción ronda entre las 20.000 y 22.000 toneladas al año, de las que a día de hoy un 20% proceden de ese más de 50 hectáreas de cultivo ecológico que hemos señalado. Esta fruta se diferencia de las producidas en otras zonas por sus singulares características organoléctricas, con una pulpa blanca, de sabor dulce y azucarado. Son de color amarillo, sobre fondo verde, de forma periforme redondeada y su cara más expuesta al sol presenta esa característica chapa rojiza. El Consejo Regulador dicta que las peras obtengan el sello de calidad de esta denominación de origen si su diámetro, con un diámetro que debe ser superior a 58 milímetros para la categoría extra y 52 milímetros, más de 52 milímetros para la categoría primera. La época de recolección es otro factor diferenciador del cultivo de la pera de Zumilla por su precocidad, pudiendo comenzar a recolectarse según paraje a partir del 24 de junio. Se recolectan con el punto de madurez adecuado y cuando el Consejo Regulador lo determina. Es una fruta altamente demandada en el mercado nacional, pero también fuera de nuestras fronteras. En concreto, los países que más demandan y donde más se comercializa la pera Ercolini son Marruecos, Libia, Polonia, Alemania, Portugal, Arabia Saudí, donde se exporta una parte como producto gourmet. Constituidos ya como denominación de origen protegida, su afán innovador y su enormemente preocupado por los elevados costes fitosanitarios de la lucha contra la plaga, la sila del peral, Piri, solicitaron al Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario Alimentario, INIDA, un estudio para rebajar dichos costes, basado en la conservación de enemigos naturales mediante la reducción del número de tratamientos químicos y el uso de productos con baja toxicidad, presentándose como una estrategia más que adecuada para el control de la sila en los huertos de peral. Con este trabajo, según mi noticia, consiguieron reducir el coste fitosanitario a la mitad y en la actualidad el control de las silas se realiza mediante esos enemigos naturales autóctonos y la optimización del manejo de insecticidas. En ello juega un papel muy importante la hormiga Lasius grandis, la especie de hormiga dominante en el huerto de peral.
Actualmente, de nuevo Limida, quien continúa ayudando a esta denominación de origen a superar los obstáculos que puedan acarrear sobre este cultivo el cambio climático mediante la mejora genética. Para ello, esta tarde contamos como primer ponente a don Jesús García Bruto, profesor de investigación del Limida y responsable del Banco de Germoplasma del Limida, de Frutales y Morera, que nos va a hablar sobre la productividad del peral de Jumilla en un contexto de cambio climático, mejora de polinización. En el turno de ruego y preguntas, Jesús no nos acompañará y las preguntas que tengan nuestros participantes serán conducidas a través de este servicio para que sean contestadas por el ponente. Buenas tardes y espero que sea de vuestro agrado esta nueva webinar que comenzamos. Adelante, Jesús, cuando puedas. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablaros del cultivo del peral, tal y como Irene, la presentadora, ha expuesto, dentro de un contexto de cambio climático que, con una serie de diapositivas que presentaré, pues creo que lo van a justificar perfectamente. Bueno, el peral, ahí tenéis, por una parte, como fondo, una fotografía del peral Colini con una cosecha muy bonita. Y por otra parte, una imagen. Buenas tardes. Soy Jesús García Brunton y os hablo desde Limida. Voy a hablaros de la productividad del peral en un contexto de cambio climático. Y vamos a empezar para centrar un poco mi exposición en estas dos imágenes que creo que son muy bonitas y representativas del peral Ercolini de la zona de Jumilla. Por una parte a la izquierda tenéis una imagen de un dibujo sacado de una enciclopedia histórica, donde se recoge desde el peral, desde lo que es la pera hasta las flores, es decir, todas las partes de la fruta. Y por otra parte, como fondo, pues un peral Colini, pues eso, con una producción bastante buena. Bueno, yendo más a lo práctico que nos interesa conocer, para centrar un poco mi exposición, habría que hablar que lo que es la productividad tiene dos factores importantes, un grupo de factores importantes, uno relacionado directamente con lo que como productores hacemos, que está relacionado con el agua y con los nutrientes. Evidentemente ahí es un factor de disponibilidad y no lo normal es que no falte ninguno, no tengamos ninguna limitación, que puede darse el caso, pero quizás lo que es más complicado de manejar y lo que difícilmente podemos manejar muchas veces es los factores ambientales relacionados con la luz y principalmente con la temperatura. Estos son dos factores que, por otra parte, ya adelanto que precisamente son los que hacen que la pera de Jumilla tenga ese carácter de diferenciación y tenga el prestigio reconocido por una denominación única, una denominación de origen única, no solamente en España, sino a nivel europeo para el peral. Bueno, mi exposición va a estar centrada en una serie de aspectos. Primero de una forma muy general, voy a hablaros de lo que es el peral y las características de exigencias que tiene ambientales, lo que es el tamaño de fruta que tiene y la becería. Por otra segunda parte hablaré un poco del entorno ambiental de la zona donde se produce, la zona de Jumilla. Por último, en tercera parte hablaremos de cómo la planta funciona desde un punto de vista que a nosotros nos interesa, que es desde el punto de vista productivo, cómo funciona la planta y qué es lo que nosotros en cada momento nos vamos a encontrar y entender cómo ese funcionamiento natural, biológico que la planta tiene, tenemos que aprovecharlo al máximo. Y por último, vamos a dedicar unas pequeñas reflexiones sobre el tema de la polinización como principal condicionante, digamos, relacionado con la productividad del peral en la actualidad. Es el principal factor, creo, que nos condiciona notablemente, como a lo largo de la exposición voy a llamar continuamente la atención, que condiciona notablemente la productividad del peral. Bueno, el peral como planta de la zona de Jumilla se hace con diferentes variedades, pero principalmente es la variedad Ercolini, aunque también hay pequeños vestigios de Castel, de Magallón, Blanquilla. Alrededor del año 2014-2015 hubo un ataque muy intenso de unas condiciones ambientales muy agresivas para el peral, produciéndose una incidencia muy alta de fuego bacteriano, de la bacteriosis del fuego bacteriano, que hizo que prácticamente muchos de los polinizadores clásicos que se tenían, como era, por ejemplo, Blanquilla, Castel, Magallón y algunas otras, pues sucumbieran, se vinieran abajo
y prácticamente el productor dejará de utilizarlo. En la actualidad prácticamente se puede decir que el 95-96% de la producción de pera es el Colini, en muchos casos como variedad única en las parcelas. Esto lo comentaremos después. En cuanto a los patrones, las dificultades que tiene el peral y particularmente el Colini están ligados con el tema de la compatibilidad del patrón, con la fisiopatía de tipo suelo, exceso de cal, exceso de salinidad, suelos asfixiantes, suelos muy pesados, con la sensibilidad natural que el patrón puede presentar a enfermedades. Otro factor muy importante a tener en cuenta es el vigor que el patrón induce a la variedad. Es un patrón, los patrones vigorosos están, todos los patrones en general, pero particularmente los vigorosos están muy relacionados con el uso que se hace de agua y nutrientes. Cuanto más vigor y menos agua, normalmente utilizan mucho mejor el agua y los nutrientes. Y por último, una reflexión en el sentido de que el patrón, a fin de cuentas, es una planta cultivada y como tal tiene unas exigencias ambientales. Lo cual esto, cuando hablaremos ahora particularmente de los patrones, pues lo volveré a sacar. Entonces, hay dos grandes grupos de patrones que se utilizan para peral. En la zona de Jumilla hay prácticamente, se puede decir que muchas veces se tiene todos membrilleros y prácticamente no se sabe exactamente el que tiene. El más recomendable actualmente es el BA29. Ahí BA29 porque es el BA este que viene puesto ahí. Y los demás menos recomendables porque son patrones muy analizantes y muy exigentes de suelo para las condiciones ambientales de Jumilla. Por otra parte, los clonales típicos o HF, la serie Orfein-Bengale, son patrones muy exigentes en ambiente, tanto a nivel de suelo como a nivel de frío. Y en la zona de Jumilla es una zona demasiado, ¿cómo diría yo?, ambientalmente muy en contra de este tipo de patrones. Por tanto, no son patrones que en principio tengan éxito teóricamente y como de hecho ha ocurrido a las veces que se han puesto, tampoco han tenido éxito. Ya hablando particularmente del Colini, de las particularidades que tiene el Colini, ahí a la izquierda, a la derecha les he puesto una fotografía, digamos, de una típica Colini cara a almacenamiento y aguantarla en cámara frigorífica durante un tiempo. Es una variedad exigente en polinización cruzada, no es apto fértil, a pesar de que puede haber un desconocimiento de ese aspecto. Es una variedad que madura a mediados de julio a primeros de agosto, normalmente. En función de si se va a almacenar, posiblemente se adelanta un poquito la recolección. Que es exigente, voy a repetir, está en rojo porque es así, es exigente en polinización cruzada. Que tiene una necesidad dentro de peral, del grupo de variedades de peral, se puede considerar que es una variedad de necesidades de frío bajas medias, de 1000 chill units, unidades de frío, a 700 porciones. Y que la exigencia que tiene en cuanto a calor, que es el calor que necesita una vez que se ha producido la satisfacción del frío, es una exigencia media. Estos otros factores son muy importantes a considerar porque en la zona de Jumilla, como veremos después, se adapta perfectamente a estas exigencias. Interanualmente puede variar, como veremos, pero realmente coincide perfectamente con sus exigencias. Por otro lado, las plantaciones actuales que hay de Colini en la zona de Jumilla son aproximadamente unas 1000 plantas por hectárea, marcos de 4x2, tanto a vaso como alguna otra palmeta, son marcos de este tipo, son marcos idóneos para plantaciones de una productividad, pues eso, rondando las 12, 15, 20.000 toneladas por hectárea, 20 toneladas por hectárea. Depende, hay una falta de variabilidad entre parcelas. ¿Por qué? Porque se produce, cuando se ve la productividad media interanual, observamos que hay parcelas que un año tienen buenas productividades, 20, 22 toneladas, y en cambio al año siguiente la productividad baja notablemente y entonces aparece el, podríamos decir, fenómeno de fisiopatía de la becería, es decir, la alternancia productiva. Esto es un carácter muy importante ligado al problema de la polinización, de la exigencia de polinización y por otro lado ligado también a las condiciones ambientales donde se cultiva la pera, el Colini de la zona del entorno de Jumilla. Finalmente decir que bueno, es un fruto de un tamaño medio, para ser pera no lo más grande, es una pera estival, no es una pera de otoño, que son más gruesas, que en condiciones normales es duro, tiene una acidez baja, con una calidad organoléptica muy buena y que tiene una cosecha, una post cosecha, una capacidad de mantener calidad organoléptica suficientemente aceptable durante 3-4 meses perfectamente, llegando en condiciones normales hasta cerca de Navidad, de diciembre. Bueno, el segundo tema que debemos conocer es que la pera, igual que muchos frutales, tiene un ciclo productivo bianual. En el primer año
aparecen los ramos de yemas de flor, que tienen a su vez también yemas vegetativas, y ese ramo al año siguiente van a dar, por una parte, flores y posteriormente fruta, y al mismo tiempo, pues, nuevos ramos vegetativos. En medio de eso está el factor muy importante, que es el tema del invierno, cuyos factores más importantes a considerar son el frío, por una parte, y posteriormente el calor. Cuando se alcanza un cierto nivel de ambos factores, tanto el frío como el calor, están condicionados evidentemente con la temperatura. Cuando se dan las condiciones óptimas de frío y calor, pues la planta vegeta perfectamente. Cuando no se dan esas condiciones, vienen ciertos desarreglos que luego comentaremos que afectan de forma más o menos directa a la productividad. Por otra parte, en vegetación, durante la época que la planta empieza a tener partes verdes, los dos factores que tienen son condicionantes, son la luz y temperatura, que ahora vamos a ver más detalladamente, que son los que regulan realmente la fotosíntesis. Así pues, debemos tener muy en cuenta que en el ciclo productivo, posiblemente los factores más importantes que van a condicionar por el efecto indirecto que produce sobre las características vegetativas de la planta, son tanto la luz, tanto el frío, la temperatura en general. Y eso se mide mediante el frío invernal, la medida del frío invernal y la satisfacción de las necesidades de frío y calor. Ahora me voy a extender un poquito más en este aspecto. Bueno, hay dos grandes formas de medir el frío y el calor, el frío sobre todo que las plantas pueden acumular. Uno es el sistema de porciones, un modelo de porciones, no es un modelo de medición de temperatura, o sea, decir, tanta temperatura tanto ocurre, sino es un modelo que digamos que adapta la temperatura a una serie de condiciones previas que nosotros les decimos, de tal manera que ahí tienen esos tres gráficos que tienen, son para diferentes fechas y para diferentes años. Aquí tienen abajo los años correspondientes, esto va desde 2010-11, el invierno 2010-11 al invierno 22-23, donde los picos de sierra estos que se dan corresponden con la oferta, con la cantidad de frío acumulado interanual. Se observan, hay una recta que es el valor, el ajuste para el 16 de febrero, el ajuste de cómo la tendencia natural que hay, y si observamos pues, prácticamente desde el invierno del 2010, estamos prácticamente un poco rondando de entre 70 y 75 porciones, y el 2022-23 eso se empieza a hablar ya de 60 a 65. O sea que hemos perdido prácticamente un promedio en 10 o 11 años de 10 porciones. Si además de esto lo pasamos a unidad de frío, que es un modelo un poco más, podemos decir, un poco más escandaloso, que se parece más a lo fácil de medir, que son las temperaturas horarias día-noche a lo largo del día, veremos que ese valor todavía es mayor, porque en el caso del invierno de 2010 estamos rondando las 1.400 G units, en el caso del 17 de febrero, y en el caso último de este invierno pasado estamos rondando las 1.000. Hay un descenso en 10 años, en 13 años concretamente, en 13 inviernos, hay un descenso superior al 13% en cantidad de frío ofertado. Pero la otra parte muy destacable, y es una de las características propias del cambio climático, es lo relacionado con los picos en sierra para las mismas fechas aproximadamente, más o menos, los picos en sierra tan destacados que se dan. Es decir, que mientras que, por ejemplo, en el 2000, en general, los promedios de temperatura siempre están rondando, por ejemplo, para 1 de febrero, entre los 1.000, si dan cuenta esta línea de 1.000 unidades de frío, pues mayor o menor medida se van alcanzando, incluso se superan con facilidad. Hay años, como el 15-16, o como el año 20-21, o como este año del 22-23, que esos 1.000 unidades de frío no se alcanzan. Por contra, hay que reconocer que el 1 de marzo pues es una fecha, por decirlo así, que se satisface perfectamente. Pero en las condiciones nuestras hay que pensar que en general, y ahora lo van a ver en otro gráfico que les he preparado, en general hay que calcular que para el 1 de febrero debería ser la fecha tope de medición de esto, porque a partir de ese momento la planta ya, aunque acumula frío, acumula muchas veces más calor que frío. Y esto se explica con estos cuadros que les he puesto. Arriba tiene las 1.000 unidades de frío, que es las necesidades que hemos estimado, y abajo las 70 porciones, que son también las unidades. Si observan, el método de unidad de frío es un poquito menos, es más laxo, o sea, es más suave, por decirlo así, y prácticamente, mientras que están en líneas rojas, pues no se alcanza ese 70% de satisfacción. Por contra, cuando ya se empieza a hablar cercano por encima del 75% de satisfacción, vemos que para el 16 de enero
ya se empieza a alcanzar ese 75% de satisfacción relativamente. E incluso a nivel de, siguiendo esa explicación, pues el 1 de febrero ya prácticamente, salvo años muy concretos que además destacan, que son el inviernos muy concretos que además son destacados, como son el 22-23, el 20-21 y el 15-16, que anteriormente ya se lo estaba diciendo, que tenemos que esperar casi un mes completo para llegar al 100% de las teóricas unidades de frío, estas 1000 que tenemos que satisfacer. El resto de años, a primeros de febrero, ya se ha alcanzado un nivel de frío suficientemente elevado como para que la planta pueda satisfacer. De hecho, los promedios de 13 años están en el 103% respecto a 1000. Otro tema diferente es cuando medimos esto con las porciones. La porción es un método más pensado en zonas cálidas, y cuando lo metemos en zonas frías no es tan exigente, no es tan, como diría yo, no es tan agresivo para aplicar el funcionamiento. Y ya si cogemos las porciones, pues nos damos cuenta que esas 70 porciones, pues nos tenemos que ir prácticamente a casi finales de marzo, mediados de febrero, incluso a primeros de marzo, para alcanzar un grado de satisfacción suficiente. ¿Por qué es importante el tener presente que la fecha esa de 1 de febrero y como mucho 16 de febrero debería ser la fecha que nosotros debemos tomar como referencia para saber el grado de satisfacción de frío? Porque son fechas que en la síntesis, en el análisis histórico del comportamiento ambiental de los últimos 13, posiblemente si hiciéramos de más años saldría una cosa parecida, creo, excepto algún año que he visto por ahí que también sale un poco errático. En general, se puede considerar que son años que si se dan condiciones eso, el 1 de febrero es bastante probable que la planta ya satisfecho. ¿Por qué es importante esto? Les decía antes, porque a partir de ese momento que alcanzan las yemas, alcanzan suficiente nivel de satisfacción de frío, pues resulta que empiezan a acumular calor. Y hasta que no alcanza un nivel de satisfacción suficientemente bueno, la acumulación de calor es más lenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y esto lo van a ver aquí a continuación, otro gráfico que les he preparado. Realmente, en este gráfico, vemos la cantidad de horas acumuladas en una síntesis, digamos, de acumulación de horas desde, una fecha determinada. Aquí tienen los diferentes años, los 13 años que hemos visto anteriormente, las fechas consideradas desde el mediados de diciembre hasta mediados de febrero, y donde vemos claramente esta primera zona que corresponde en diciembre, todavía no hay acumulación de frío suficiente para que las yemas respondan. Si se dieran estas condiciones todavía mucho tiempo, posiblemente habría un gran desarrollo vegetativo, pero lo normal es que no funcione. Y en cambio ya a partir de mediados de enero y sobre todo a partir de enero en adelante, finales de enero que viene aquí, el 31 de enero, sí se empiezan a dar condiciones ambientales de calor. Y en ese momento, si por una parte hemos tenido suficiente frío y se empieza a dar este calor, la planta responde perfectamente, mejor o peor, en función del calor que haga, claro está, la duración de horas superiores a 18 grados, y lo normal es que esa acumulación de calor haga que la brotación sea bastante buena, por decirlo de alguna manera. De ahí la importancia que tiene como referente el tener presente este dato importante, que es que al 1 de febrero debería ser para nosotros la fecha de referencia para ver la cantidad, digamos, de potencial de satisfacción de frío que hemos tenido para el Colini en la zona de Jumilla. Bueno, aquí tienen lo mismo, pero ya visto con Chi Units. Si te dan cuenta, ya a partir del 1 de febrero y sobre todo a partir de febrero empiezan aquí, las fechas Z empiezan la acumulación de calor, con lo cual el comportamiento interanual está mucho mejor garantizado que no en fechas posteriores. Bueno, luego otra reflexión que tenemos que hacer en este entorno que anteriormente hemos dicho es la tenancia que se produce durante el día entre el efecto de la temperatura que diariamente hay en el caso de la fotosíntesis, tanto durante el día. La fotosíntesis óptima se produce entre 15 y 25 grados. Posteriormente, la fotosíntesis mala cuando la temperatura diaria, cuando hay luz, es la temperatura menor de 10 grados o mayor de 30. Ahí hay un efecto negativo sobre la fotosíntesis. Y esa fotosíntesis, lo más importante, lo que se traduce esa fotosíntesis es que genera una serie de fotoasimilados que posteriormente por la noche, mediante la respiración, pues dará lugar a que la planta transforme esos fotoasimilados y crezca. Las condiciones ambientales de la noche también influyen mucho sobre el resultado positivo que la fotosíntesis tiene durante el día. De tal manera que la temperatura nocturna también nos condiciona el efecto de la fotosíntesis. La temperatura óptima siempre está entre 10 y 15 grados aproximadamente,
y la empieza a ser mala cuando baja de 6 o supera los 20. Esto es importante. Los primaveras, que son las primaveras y los veranos, que las temperaturas son muy extremas, pues la planta tiene más dificultades de hacer un uso eficiente de la fotosíntesis. De tal manera que a mayor actividad fisiológica, o sea, cuanto más vigor tiene la planta y cuanto más avanzado está el desarrollo vegetativo y el desarrollo del fruto, el defecto dañino de las temperaturas puede ser mucho mayor. Eso es un detalle muy importante a tener en cuenta. Y por último, otro factor que tenemos que tener en cuenta es que en estas condiciones de fotosíntesis, las temperaturas extremas incrementan la cantidad de agua que la planta necesita y, por otra parte, de alguna manera hay que satisfacerlas. Si las temperaturas ambientales son muy altas, tal y como están viendo aquí en este gráfico, la planta no tiene capacidad para aprovechar al máximo su eficiencia fotosintética, o sea, la producción de alimento para que ella crezca, y se produce lo que se denomina el estrés ambiental. El estrés ambiental es la base de la diferenciación que actualmente tiene. Que la pera de la zona de Jumilla hace que se diferencie de otras zonas productoras españolas y europeas. Lo que, de un punto de vista negativo, hay que tenerlo presente y hay que dominarlo de alguna manera, hay que aprovecharlo, es positivo desde el punto de vista de la diferenciación del producto. Eso es un factor también muy a considerar en cuenta. Bueno, es lo que estaba intentando hacerle antes, de decir que la vegetación de las plantas, pues eso se da a unas temperaturas extremas en el día y entre noche y día, hay un incremento como conclusión de todo esto, y esto da lugar todo, aunque se produce un estrés ambiental, que a su vez este estrés ambiental es la base de lo que antes les comentaba, de una fruta con mayor calidad organoléptica, aunque tengamos el peso, la impuesto, el coste de que posiblemente parte de esta estrés ambiental se introduzca en una peor actividad fotosintética y, en definitiva, en un crecimiento no todo lo adecuado que tenía que ser para los perales. Bueno, y todo esto que estamos hablando, cómo funciona en este entorno, cómo funciona la planta, para que nosotros podamos conocer un poco, conozcamos la planta cómo funciona y saber un poco cómo va. Bueno, pues ahí tienen los grandes grupos de cosas que debemos comentar. El tema de la floración y la polinización, como relacionado con el cuajado. La inducción. Ya lo he oído. La inducción y diferenciación y formación de yemas de flor. La producción de biomasa y el vigor que las plantas tienen. Y aquí aparece otro concepto muy importante, que es que hay que producir fruta, pero con un equilibrio. Eso es muy importante porque ese manejo del equilibrio de producción de materia seca va a tener un efecto sobre la calidad de la fruta, la post cosecha principalmente, y solo becería. Y luego, pues, la reflexión final es que, evidentemente, los frutales, en particular los perales, nosotros tenemos que, a fin de cuentas, necesitamos producir leña y hoja, evidentemente, y eso podemos considerarlo como un impuesto, pero tenemos que ir a hacer una producción de fruta muy relacionada con la cantidad de leña y de materia seca, la materia seca de leña y hoja que nosotros vamos a producir. ¿Por qué? Pues porque esa cantidad de leña de chupones, por decirlo de alguna manera, que nosotros vamos a tener, es un fiel reflejo del factor, digamos, de producción, de la calidad de la producción que nosotros tenemos. Si dan cuenta ahí en el cuadro ese genérico de que cuando se produce fruta que tiene muchísima materia seca en fruta y mucho menos, más del 75% de la materia seca total está en la fruta, se produce una fruta de muy alta calidad. Esto es muy importante porque, pensando en producir fruta que luego hay que conservar, cuanto más calidad organoléptica tenga en la época de recolección, mejor garantía de post cosecha va a tener. Y luego una reflexión final relacionada con otro aspecto que se le da poca importancia, pero que es muy importante tenerlo presente. Está el tema de la calidad de la fruta, qué significa el vigor de la planta y qué es la hormona que regula todo esto. Bueno, pues el etileno, empezando por el final, pues el etileno es la hormona que acelera, digamos, que regula la maduración de la fruta, de tal manera que se acelera mucho cuando la planta tiene vigor, cuando la planta tiene muchos niveles de auxina, y por contra se inhibe bastante cuando hay una alta presencia de físico.
En definitiva, tal como un tiempo está ahí, el vigor induce altos niveles de auxinas, estos altos niveles de auxinas inducen alta producción de etileno, se produce una maduración rápida y una post cosecha corta. Esto es genérico para todo y particularmente también para la pera, evidentemente. Por contra, ambientalmente, cuando hay un estrés, la zona de jumilla es muy típica que cuando madure la pera en julio hay un estrés ambiental casi asegurado, hace que haya una producción de accísico porque la planta está sufriendo, tal y como anteriormente les está explicando, están produciendo un estrés ambiental, se ralentiza la maduración con un costo en cuanto a producción, en cuanto a tamaño y producción en los frutos, pero sin embargo tenemos una garantía de mayor calidad y sobre todo pensando en la post cosecha, tenemos una garantía de mejor post cosecha. Este gráfico, esta explicación que le hago aquí es una explicación mucho más larga de comentar, pero bueno, como idea yo creo que es interesante que la tengan presente. Bueno, una vez que la planta sale del letargo, ahí tienen típicas ramas leños de producción. Una vez que sale del letargo, automáticamente se empieza a producir el desarrollo de la fruta, se produce el cuajado de la flor. Ese cuajado, en general, desde la salida de latencia hasta la floración, viene a durar unos 45 días. Y en el caso de los perales, automáticamente se produce la latencia antes de la foliación, antes de la floración, aparece lo que se llama la foliación, es decir, cuando la flor en la base de las brotes donde están las flores, automáticamente hay una parte de hojas que van a empezar, digamos, a hacer parte vegetativa ya de la planta. Por otra parte, el ciclo de crecimiento del fruto lo tienen ahí bien puesto. Es un ciclo que lo tienen con esta gráfica que se ha puesto. Es un ciclo que a diferencia de los frutales de hueso, pues es un ciclo no es sismoide, sino que es automático, sino que va creciendo desde que se produce el cuajar fruto, está continuamente creciendo. Ahí esas dos gráficas que le he puesto quieren evidenciar dos cosas. Por una parte, que la misma pera puede variar entre fincas debido a que posiblemente en la actualidad se cultiven clones diferentes, aunque sea la misma variedad todo. Pero también es cierto que dependiendo de las condiciones ambientales, las condiciones particulares de cada parcela, puede aparecer peras que tengan una forma la misma forma, pero sin embargo son un poquito más alargadas. Simplemente porque durante la floración y primeros días de desarrollo del fruto, pues hace un poquito más de calor en la zona donde se cultiva esa pera alargada que tiene ahí. En contra, cuando se produce la zona fría, donde la pera al principio, el fruto recién cuajado, le cuesta más trabajo crecer porque hace menos calor, pues se tiene tendencia a producir un fruto más redondo con el pedúnculo más cortito. Vale. Bueno, a la derecha ahí en centro entre el gráfico de crecimiento del fruto y la fotografía de las dos peras tienen un ejemplo de un buen cuajado, una buena fruta cuajada. Bueno, una vez que otro factor muy importante del presente es que en paralelo al desarrollo del fruto, en los perales, porque el fruto a madurar a finales de julio, en paralelo a la maduración, se está produciendo la inducción de la cosecha del año siguiente. Y esto es muy importante porque cuanto más fruta haya en el árbol, más difícil es la inducción de yemas de flor. Y eso es uno de los fundamentos clave para producir becería, es decir, alternancia productiva. El año que hay mucha cosecha, se inhibe la diferenciación floral, no se inducen las yemas de flor, no se inducen, y por contra, lo que ocurre es que al año siguiente hay menos flor y entonces hay una gran cantidad de cosecha y vuelve a haber una gran cantidad de flor. Bueno, pues esa es una de las cosas importantes a controlar a nivel práctico. De tal manera que cuando se va durante el verano, en esos brotes nuevos, se va produciendo la inducción, diferenciación de yemas de flor, de tal manera que cuando llega el otoño, la leña nueva del año ya tiene perfectamente formadas las yemas de flor, pero hay un detalle importante. Esas yemas de flor tienen todas las partes femeninas, están completas, pero sin embargo todavía no tienen desarrollado el polen. De tal manera que hasta que no pase el frío suficiente, al año siguiente, en la primavera siguiente, no aparecerá suficiente diferenciación de polen, no aparecerán las yemas, no tendrán suficiente polen para la floración. Es muy importante este detalle porque a menor satisfacción de necesidades de frío, menos polen y más dificultad de cuajado. Eso es un detalle importante a considerar. Bueno, para terminar mi exposición, vamos a reflexionar rápidamente sobre el asunto de la polinización
y qué condicionante, o sea, y por qué la polinización, el cuajado en definitiva, es condicionante de que es lo que da lugar a la tendencia productiva, a la becería de la variedad. Bueno, la producción, evidentemente, es función del número de árboles por hectárea, de la cosecha de cada árbol, y las cosechas están directamente relacionadas con el peso de la fruta y el número de frutos. El número de frutos está relacionado directamente con el número de frutos viables. Y ese número de frutos viables, perdón, número de flores viables. Y ese número de flores viables está relacionado con el equilibrio de cosecha, tal y como anteriormente les decía, y el vigor del verano previo. Y por otra parte, para tener garantía plena de que no hay ningún problema de la flor, no termina de estar mal formada, hay una plena satisfacción de las necesidades de frío. Una vez que las flores teóricamente son 100% viables, la Ercolini es una variedad que necesita polen, entre comillas yo he puesto ajeno. Necesita polinización cruzada, necesita otro polen de otras variedades. Es cierto que como tiene un cierto grado de autopolinización, pero ese grado de autopolinización muchas veces hay que relacionarlo porque hay unas peras de otros árboles dentro de la misma variedad que pueden dar un cierto nivel de cuajado, pero eso está demostrado que no es garantía interanualmente, al contrario. No nos podemos fiar de eso porque no tiene ningún tipo, no es el momento ahora de explicarle el por qué, pero no es suficiente. Es necesario tener un polen ajeno. Por otra parte, cualquier variedad que tengamos que utilizar como mejorante, como polinizador, tenemos que exigir que tenga la misma época de floración, eso es muy importante, y eso va a estar relacionado con la cantidad de frío y de calor que esa variedad polinizadora tiene, con sus exigencias ambientales. Y por otra parte, para simplificar el tema de la polinización, otra cosa que ya en la actualidad ya vamos conociendo, científicamente ya se va conociendo, es que el polen sea compatible. Es decir, hay especies frutales, como es el caso del albaricoquero, como es el caso del ciruelo japonés, del cerdo y del peral también, que tienen polen de autoincompatibilidad. Es un mecanismo de no polinización. Es decir, que una variedad, no todas las variedades, a pesar de tener polen, a pesar de ser en la misma época de floración, el polen es suficientemente fértil y es capaz de polinizar a un nivel suficientemente elevado a la pera Ercolini. Esto es, como se podría decir vulgarmente, es una cadena de obstáculos continua. De ahí también esto explica por qué muchas de las pruebas que se han hecho, las pruebas que se han hecho incorporando material vegetal de diferentes variedades, pues no ha terminado de cuajar, no ha terminado de funcionar bien perfectamente. Aparte que podríamos entrar también a hablar la cantidad de polen que se necesita, si es de variedad polinizadora que se necesita y si esa variedad nos va a servir o no comercialmente hablando. Bueno, pues para ir terminando mi exposición, decirles simplemente que en fechas recientes, bueno, el cuajado de las flores viables, para terminar esto, está relacionado con el polen ajeno, con la coincidencia de floración y con la compatibilidad. Que normalmente se han utilizado con más o menos éxito estas variedades que tiene aquí, variedades clásicas que además con fruta comercial. Y por otro, de reciente introducción aquí en el IMIDA, porque se ha empezado un estudio a años vista, se han introducido un material que es un poco diferente, la mayoría de ellas son variedades autóctonas españolas, buscando variedades que sean muy similares desde el punto de vista ambiental a lo que a la Ercolini. Estas variedades proceden del banco de referencia que hay en Aragón, el CITA de Aragón, el Centro de Investigación y Tecnología Agraria de Aragón, y son variedades que a su vez tienen que tener esto que les he puesto aquí, que pueden satisfacer estas tres cosas, los condicionantes previos. Primero, que estén exentas de peer decline. El peer decline es un micoplasma que lo que hace es que se transmite con la axila y que además hace que el árbol se seque, sufra un colapso en otoño principalmente o en primavera, sufra ese colapso. Por otra parte, que esté comprobada la compatibilidad genética. Esto es un tema que está ahí, pero que se conoce poco de él, aunque se sabe que existe, porque ya hay estudios no con estas variedades sino con otras. Y por último, que todas estas variedades tengan un solape respecto al Ercolini perfectamente claro, porque de lo contrario, de poco nos serviría que floreciera en fecha diferente a Ercolini. Bueno, y esto es así en grandes aspectos lo que yo les quería comentar. Reflexionar también de que todo esto es posible porque, aunque yo les hable a ustedes, hay detrás mío hay
porrón de gente. Ahí tiene un ejemplo de este otoño pasado, de diciembre, el grupete de gente que está trabajando con nosotros y que sin querer, cada uno aporta su granito de arena y permite que muchas cosas de estas que les he comentado así de un pasavolante, pues lo hagamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús, por tu excelente exposición y fruto del extraordinario trabajo que realizáis aquí en el MIDA. Y gracias por corregir el error que me ha llevado la bibliografía que he consultado antes para hacer la presentación de esta jornada. Supongo que te habrá aburrido más de una vez que se ha consultado esa bibliografía y vamos, hemos caído en ese error. Muchísimas gracias. Vuelvo a comentar que en base a las preguntas que hayan, nos lo remitirán a nuestro correo electrónico, al correo electrónico de Servicio de Información y Transferencia Tecnológica, y nosotros te lo haremos llegar para que conteste esas preguntas que los participantes. Muchísimas gracias. Encantado a vosotros. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Pasamos a la siguiente ponencia, que viene a cargo de María Pérez Marco, investigadora del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario, igual que Jesús Bruto, que trabaja en el equipo de control biológico y servicios ecosistémicos del MIDA. Es colaboradora en diferentes proyectos de investigación sobre el desarrollo de estrategias para el control biológico de plagas y del establecimiento de hábitats específicos para los insectos polinizadores de las zonas cultivadas. Nos va a hablar sobre insectos polinizadores en el Peral, estrategias de adaptación al cambio climático. Cuando quieras, María. Todo tuyo. Muchísimas gracias. Bien, pues como... Vale, veis la pantalla, ¿verdad? Que me sale un mensaje de que no. Sí. Bueno, como sabéis, los polinizadores son organismos clave para el funcionamiento de los ecosistemas y para la polinización de los cultivos, por lo que se dice que nos dan un servicio de polinización. Como sabemos, los insectos son los que se encargan de transferir el polen desde una planta hasta la otra, ayudando a la fecundación de la planta receptora y, por tanto, permitiendo la formación de semillas y frutos en la misma. Por ello, se consideran que son fundamentales para nuestra subsistencia porque gran parte de los alimentos que nosotros consumimos dependen directa o indirectamente de la actividad de los insectos polinizadores. Concretamente, se estima que los polinizadores inciden sobre el 35% de la producción agrícola mundial y afectan tanto a la cantidad como a la calidad del cultivo. Y se estima en términos económicos que la productividad debida a la polinización es de en torno a los 265 millones de euros anuales. Dentro de los insectos polinizadores, las abejas son el grupo más importante porque su supervivencia depende o está estrechamente ligada del polen y el néctar que producen las plantas. En concreto, en el sureste de la península ibérica, donde nos encontramos, se ha visto que representan alrededor del 80% de los insectos que visitan los cultivos y la vegetación del entorno, otorgándole pues un papel protagonista en nuestra región. Dentro de los insectos, sin embargo, lo que se viene observando en las últimas décadas es que hay numerosas evidencias que nos indican que sus poblaciones están en declive. Alrededor del 9% de las abejas y de las mariposas europeas están amenazadas y dentro de las especies de abejas más conocidas, pues sus poblaciones están disminuyendo en un 37%, lo cual es bastante alarmante. Pero, sin embargo, uno de los principales problemas que nos encontramos es la falta de datos específicos sobre el declive de las poblaciones. En concreto, se sabe mucho sobre Apis mellifera, que es una abeja manejada, que es popularmente conocida y es muy estudiada, pero poco se sabe acerca de cómo está afectando la crisis de biodiversidad sobre las abejas silvestres. Estas
Estas abejas son más de 1000 especies en la península ibérica y cumplen un papel tan importante como en cuanto a la polinización, pero realmente son grandes desconocidas por parte de la sociedad. Entre las causas que podrían estar incidiendo negativamente sobre las poblaciones de polinizadores tendríamos la intensificación de la agricultura como uno de los principales motores, pues debido a cambios en el uso del suelo, cambios en la estructura del paisaje, eliminación de plantas que sirven de alimento y de refugio para los polinizadores, se destruyen las zonas de nidificación, se hace uso indiscriminado de pesticidas, entre otra cantidad de factores. Igualmente, recientemente se ha visto que el cambio climático tiene también consecuencias negativas sobre sus poblaciones. ¿Cómo? Pues en concreto lo que se está registrando, es lo que estamos viendo prácticamente a día de hoy, es que hay fenómenos meteorológicos extremos, hay un aumento de las temperaturas y temporadas muy prolongadas de sequías, con de repente lluvias torrenciales repentinas, y en consecuencia pues también se está registrando que hay cambios en la fenología de las plantas. Por tanto, se desincronizan la floración de las plantas que servirían de recurso con el ciclo de las abejas que utilizarían esos recursos, entre multitud de otras consecuencias. Y esto, junto con los factores mencionados anteriormente, de fragmentación, de eliminación de recursos, etcétera, pues lleva a un debilitamiento de las poblaciones de los polinizadores, conduciendo inevitablemente a la pérdida de sus poblaciones. Este declive en realidad pues, podría pasar perfectamente desapercibido para nosotros. Andando por la calle no nos damos cuenta de ese declive, no lo podemos ver evidentemente, pero sin embargo sí que se pone en evidencia porque la mayoría de los cultivos entomófilos pues, sufren limitaciones a la hora de la producción pues, derivadas de la polinización, porque realmente no están recibiendo los aportes máximos posibles de polen por parte de los insectos. Entre ellos nos encontramos el caso del cultivo del peral. Este cultivo depende de la polinización mediante insectos para la obtención de frutos y en concreto en la región se observan pues, problemas de cuajado por un déficit de polinización, por lo que normalmente podemos ver que se utilicen pues, colmenas de especies de abejas manejadas para la mejora de la polinización o incluso pues, se llegan a utilizar hormonas para mejorar el cuajado. Como ha mencionado Irene, pues el peral es un cultivo de notable importancia. Representa el 25% de la superficie dedicada a frutales no cítricos en la comarca del Altiplano. Y aparte, pues, goza pues, de la denominación de origen protegida en reconocimiento de la calidad de la variedad Colin. Por lo que la importancia económica de la pera y la dependencia de los insectos polinizadores lo que justifican la necesidad de mejorar el conocimiento sobre la polinización de este cultivo, pues con el fin de desarrollar y proponer pues, estrategias de gestión para aumentar esas comunidades de polinizadores en el mismo. Pero, ¿cuál es realmente la contribución de los insectos polinizadores en el peral? Vamos a intentar irnos a números. Pues, para cuantificar esto, lo que necesitamos es comparar, por un lado, el número de frutos cuajados a partir de las flores a las cuales los insectos pueden acceder libremente, frente al número de frutos que se obtienen a partir de flores a las que no pueden acceder los polinizadores. Cuando evaluamos esos números, y como cabe esperar al ser un cultivo entomófilo y autoincompatible, el número medio de frutos obtenidos a partir de las flores que estaban accesibles a los insectos polinizadores, representado en la izquierda en amarillo, pues es mayor que el número de frutos de aquellas flores a las que no eran accesibles, las que los insectos no podían acceder, pues, mostrado en azul a la derecha, en el cual, si os fijáis, es prácticamente inexistente el número de frutos. Esto lo que nos pone en evidencia es la importancia de los insectos polinizadores para obtener nuestra cosecha. Igualmente, observamos que cuando se aporta manualmente polen todavía hay un margen de mejora en cuanto al número de frutos cuajados, incidiendo en ese déficit de polinización que hemos mencionado anteriormente. Esto es lo que os he comentado, que se trata de
de minimizar mediante la utilización de colmenas manejadas, de abejas manejadas, como sería el caso de Bombus horriacis. Ahora, una vez hemos confirmado que con los insectos que tenemos en nuestra parcela pues no se alcanza el máximo de polinización, lo que nos deberíamos de preguntar es qué factores pueden estar influyendo en las poblaciones de nuestro cultivo. Pues, en primer lugar, como he mencionado antes, hay que tener en cuenta que existen gran cantidad de especies de insectos polinizadores, aparte de las especies manejadas, que cumplen un papel fundamental en la polinización del cultivo y que tenemos que tenerlas en cuenta. Y algo que sabemos que está demostrado científicamente es que la biodiversidad de estos insectos polinizadores depende a su vez de la complejidad a escala, o sea, de la complejidad ambiental a escala tanto de paisaje como de parcela. Por ello, la pregunta que hay que realizarse es ¿cuál es la comunidad particular de insectos polinizadores que tenemos en el peral? Y a continuación evaluar si variables como la vegetación natural o la fragmentación del paisaje afectan a la biodiversidad de dichos polinizadores. Para ello, en primer lugar, pues, se caracterizó la estructura del paisaje circundante a cada plantación de peral de semilla, cuantificando la cobertura de vegetación natural que había y se calculó el índice de fragmentación que había en torno. A partir de esa información se seleccionaron 27 parcelas que cumplían los requisitos que tenía la investigación y se realizaron muestreos visuales en todas las parcelas seleccionadas. Estos muestreos lo que nos permitieron fue identificar la comunidad de insectos que acudían al peral y además darnos cuenta de que es una comunidad diversa en la que están presentes abejas, dípteros, coleópteros y otros himenópteros, y resaltar, por ejemplo, el caso de que hay al menos alrededor de 27 especies de abejas y 14 especies de sitio, lo cual son números bastante interesantes. En concreto, el grupo predominante, como podemos observar, son las abejas, estando en torno al 60% de los insectos que visitaron las flores del peral, pero que el resto de grupos, como pueden ser dípteros o coleópteros, pues estuvieron también presentes con abundancias muy relevantes. Y bien, cuando evaluamos los factores que podían estar afectando a las poblaciones, vemos aquí en el gráfico cuando consideramos la fragmentación del paisaje y está representado en color verde una fragmentación baja y en color rojo una fragmentación alta. Y lo que observamos es que prácticamente las abundancias de los distintos grupos de polinizadores tienen las mismas abundancias indistintamente. Sin embargo, cuando representamos la densidad de vegetación natural que hay en torno a nuestra parcela, y en este caso vemos en verde claro una densidad de vegetación natural baja y en verde oscuro una densidad de vegetación alta, pues sí que observamos diferencias en algunos de los grupos, registrándose mayor abundancia en aquellas parcelas que tenían mayor densidad de vegetación natural, lo cual es lo que cabía esperar y lo que esperaba. Y esto lo que nos confirma es que la complejidad ambiental a escala de paisaje pues nos está influyendo positivamente en la abundancia de nuestros insectos polinizadores. Estos resultados lo que apuntan es a la importancia de conservar la vegetación natural para garantizar la conservación de los insectos y del servicio ecosistémico que nos brindan. Sin embargo, y debido a unas condiciones climáticas cambiantes que, como hemos dicho ya, están afectando a la fenología de las plantas y se está viendo alterado el ciclo de las mismas, y entonces las abejas no tienen el recurso disponible para alimentarse en el momento que ellas lo necesitan, o que directamente no tienen ni siquiera el sitio de nidificación, o que no tienen nada de lo que disponer, pues, y además junto a otras actividades propias del mantenimiento de las parcelas, pues nos encontramos con paisajes que realmente no están cubriendo las necesidades de los insectos polinizadores. Y eso reincide
en el declive de las poblaciones. Por ello, lo que necesitamos es adoptar medidas de mejora de las zonas de vegetación natural, pues al final con el fin de proveer de recursos para la conservación de los insectos polinizadores. Para ello, una de las estrategias que se puede realizar a nivel de parcela y que se está poniendo cada vez más en práctica, pues es la restauración mediante la implantación de cubiertas vegetales. Y el fin es aumentar la biodiversidad de plantas disponibles para dar ese recurso en nuestra parcela. En concreto, en el Peral, pues hemos probado una cubierta que estaba compuesta por una mezcla de plantas herbáceas. Se utilizaron 10 especies de plantas, como pueden ser plantas muy comunes como borago, coriandrium, caléndula, medicago. Son especies que son comunes en la zona y por tanto, los requerimientos de mantenimiento son mínimos. Tienen una floración escalonada y duradera en el tiempo para intentar dar recursos a lo largo del máximo tiempo posible. Y tienen igualmente estructuras florales distintas pues para intentar abastecer y garantizar el dar recursos al mayor número de especies de abejas posible. Y la primera pregunta que a lo mejor nos viene a todos es, bueno, vale, sí, ponemos ahí una cubierta, pero podría darse el caso de que esto lo que haga entonces es despistar a los polinizadores y que no vayan a mi cultivo. Pues obviamente siempre hay que buscar una cubierta que se ajuste al cultivo, pero lo que nosotros hemos visto con la mezcla de especies que se ha utilizado, precisamente intentando pues eso, mejorar la polinización del cultivo, pues lo que observamos es que en aquellas parcelas de peral en las que la cubierta estaba presente, se observaron mayores abundancias de insectos polinizadores frente a aquellas parcelas en las que no había cubierta. En azul están las parcelas con cubierta y en verde, y en naranja las parcelas sin cubiertas. Igualmente, cuando consideramos el número de frutos, y al igual que anteriormente, pues también se observó un ligero aumento en el número de frutos cuajados cuando la cubierta estaba presente. Sin embargo, como podéis ver, aquí he representado los años de ensayo. En 2019 no se vieron diferencias, es el año en el que se estableció la cubierta y, sin embargo, en 2021 es cuando se empiezan a marcar esas diferencias. En muchas ocasiones, el establecimiento de una estructura que no estaba en la parcela necesita un tiempo para que empiece a dar el resultado que estamos esperando. Y bien, como tras poner de manifiesto que los polinizadores son fundamentales en el cultivo del peral para la producción de cosecha y ante un escenario de cambio climático donde cada vez los recursos son más escasos, pues creo que se debería de priorizar y se debería de uno concienciar de la importancia de las estrategias que favorezcan la conservación de los polinizadores silvestres y que estas estrategias se realicen mediante la gestión de la biodiversidad de plantas, pues diversificando así las opciones de alimentación y de sitios de nidificación para los polinizadores, lo que además de mantener sus poblaciones, pues nos permitirá ver, como se ha visto reflejado, una mejora en la producción y un mayor beneficio económico. Siendo, como siempre, creo que es importantísimo siempre destacar que es muy importante la colaboración entre todas las partes para que dichas intervenciones a nivel de parcela pues tengan como resultado la conservación del servicio ecosistémico que nos brindan, la polinización, pero que sea también a nivel a escala de paisaje. Y agradecer pues, a todos los agricultores y a todos los participantes de la investigación, a todo el equipo, por permitir que esto se haya llevado a cabo y muchísimas gracias a todos por vuestra atención.
Gracias a ti, María, por tu participación y por tu exposición. Fruto de ese trabajo que, como decía Jesús, estáis desarrollando desde Limidad en cuanto a vuestra tenacidad en la investigación y a todo el equipo que participa de ello. Sin más trámites, damos la entrada al nuevo ponente, al siguiente ponente, que es Francisco Fernández, es director técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Pera de Zumilla, grado en Ingeniería de Industria Agroalimentaria y máster universitario en Investigación en Ciencia, Control y Tecnología de los Alimentos por la ONU. Francisco, cuando puedas. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Lo primero, quisiera agradecer a la consejería pues que nos dé la oportunidad de aprender a todos y de hacer estas conferencias. Y en segundo lugar, a los investigadores de Limida que nos ayudan tanto en nuestro día a día a comprender muchas veces qué son las cosas que pasan y no las llegamos a entender. Vamos a empezar y vamos a hablar del cambio climático en la denominación de origen Pera de Jumilla. Podemos observar, para que conozcáis de primera mano, lo que es una pera de denominación de origen. Y bueno, vamos a tratar un poco de manera general lo que es el cultivo de la pera en Jumilla, unos apuntes generales sobre el cambio climático en la producción, los efectos de ese cambio climático en la pera de Jumilla y unas adaptaciones que están haciendo los productores de la denominación de origen pues para intentar ir adaptándose a las situaciones cambiantes que nos vamos encontrando temporada a temporada. Para empezar, la variedad amparada por el Consejo Regulador es la variedad del Colini, como ya se ha comentado. Esta variedad de peral es un árbol que tiene un vigor medio, el porte semiabierto y una entrada en producción lenta, con producción lenta y, como ya comentó Jesús, tiene tendencia a la becería. La floración se suele dar en marzo y se recolecta a final de junio, principalmente principios de julio. Y como ya también se comentó anteriormente, es una pera que aguanta muy bien la conservación en frío y actualmente se suele trabajar desde julio hasta diciembre, aunque este año hemos conseguido llegar hasta mitad de enero, conservando las características de las peras de Jumilla al máximo. ¿Qué características tiene el fruto? Pues son unas peras muy dulces, de un tamaño mediano y con un pedúnculo muy carnoso. La piel es verde y va tornándose amarilla conforme va madurando. La pulpa es blanca y muy jugosa. Y es una pera que madura muy rápido. No admite demora en la recolección. Es uno de los puntos donde está centrada la mayor parte de la calidad que luego van a tener las peras. El momento de recolección, por eso se hace desde el Consejo Regulador el día que se tiene que empezar a recoger las peras. Y bueno, como ya hemos comentado, tiene una buena conservación en frío. Las características del cultivo de pera en Jumilla, pues normalmente son que las orientaciones de las parcelas que están al mediodía y el porte abierto del árbol, por lo que tenemos una gran luminosidad en toda la zona del árbol y da un elevado grado de azúcar y ese porcentaje de chapa roja elevado que tenemos en Jumilla. Se dan aclareos y podas manuales que aseguran que la relación de frutos sea adecuada. Queremos calibres grandes y dulces sin deteriorar la estructura y el equilibrio del arbolado, por lo que ha estado comentando Jesús de la tendencia a la becería, según cómo tratemos el árbol en esta campaña va a depender de la campaña del año que viene. Entonces tenemos que ir ahí jugando con estos temas. Los condicionantes del cultivo del pera en Jumilla, pues sobre todo las temperaturas bajas en primavera,
que pueden causar daños importantes por heladas en la época de la floración, que suele ser sobre mitad de marzo. Y la lluvia excesiva en primavera, que puede causar un mal cuajado de los frutos y una aparición y aumento de las enfermedades. Aquí podemos ver la floración de un peral y podéis ver el número de flores que tiene, que luego eso se van a convertir en posibles frutos. En cuanto a las características climáticas de Jumilla, Jumilla es un clima cálido, pero con altitud. Quiere decir que la mayoría de las parcelas están a una altitud elevada respecto al nivel del mar, por lo que normalmente se cumplen las necesidades de horas de frío suficientes. Hay ausencia de heladas y poca lluvia en primavera, que si se dieran podrían perjudicar a la floración y al cuajado de los frutos. Tenemos unas temperaturas medias altas de unos 15,7 grados centígrados con contrastes marcados, es decir, con una amplitud térmica entre el calor del día y de la noche que repercute en la calidad de las peras. También una de las características del clima en Jumilla son los vientos dominantes, que suelen ser del noroeste, que son secos y cálidos, por lo que facilita el control de enfermedades. Aquí podemos ver una de las parcelas de la pera de Jumilla antes de recolectarse, en el último momento de la maduración. En cuanto al cambio climático, podemos decir generalmente que afecta al crecimiento de las plantas leñosas, a su producción y a la calidad del fruto. La insuficiencia del frío invernal es el efecto más observado, tanto en la fase de reposo invernal como en las de brotación, floración y desarrollo vegetativo, cosa que nos ha explicado muy bien Jesús en su presentación. Menos frío invernal provoca brotaciones irregulares y producciones menores y más variables. Otra vez el tema de la becería. En floración-brotación, los inviernos con temperaturas cálidas inducen a floración anticipada, con una mayor exposición y riesgo a las heladas primaverales. Y en el periodo vegetativo, el efecto de las temperaturas cada vez más altas es destacado. Se ven negativamente afectadas la firmeza, contenido en sólidos solubles o ácidos, así como los componentes aromáticos y la jugosidad de la pulpa. Generalmente en España las zonas más afectadas por el calentamiento global son el Guadalquivir y el sureste. En los frutales de pepita existen dos factores determinantes a la adaptación al cambio climático, según Howard y Cumming en un estudio que realizaron en el año 2000. Estos dos factores determinantes son la habilidad de la especie o la variedad a la brotación, floración, cuajado y crecimiento satisfactorio. Y por otro lado, la capacidad para producir fruta de calidad con temperaturas superiores a las óptimas. En cuanto al agua, aquí en Jumilla tenemos un problema de recarga de los acuíferos que cada vez hay que profundizar más para sacar el agua con el gasto que ello conlleva. Tenemos menos lluvia en primavera, por lo que antaño nos podíamos ahorrar algún riego, ahora tenemos que estar encima y gastar más agua. Y uno de los problemas que estamos viendo en la zona son los cañones sónicos portátiles que están sin autorización y la problemática de que puede ser de que quiten el granizo de la zona, lo manden al lado, pero también puede ser de que en vez de granizo sea lluvia lo que vaya a caer y tenemos problemas en las zonas, sobre todo estamos viendo que está afectando a las plantaciones. En cuanto a las plagas, hay un aumento de la resistencia, las plagas se reproducen más rápido y en mayor cantidad, por lo que todo esto supone un aumento de letalidad para los perales y para todos los cultivos. Los temporales de viento, las danas, el granizo, las inundaciones, pues dañan las peras, ya sea por golpes por granizo, los rajados por exceso de agua en el momento de la maduración, porque tiran peras al suelo, porque rompen arbolado, por ejemplo. En la campaña 2020 tuvimos unas tormentas de viento bastante fuertes que dañaban el arbolado, partiendo la rama y produciendo una pérdida en la cosecha de este año y en la del año siguiente. Y hubo un alto porcentaje de peras que no aumentaron el calibre. Esto se dio por la rotura del pedúnculo de las peras con el árbol
parecía que no había pasado nada, pero luego nos fuimos dando cuenta de que las peras no cogían calibre y cuando las cogíamos veíamos que habían tenido daños en el pedúnculo. Más efectos, pues las lluvias intensas en el final de la polinización. Por ejemplo, en la campaña 2021 hubo una falta de cuajado debido a que los insectos polinizadores, de los que nos ha estado hablando María, no salían a trabajar porque estuvimos durante unas lluvias intensas durante más o menos una semana que al final repercutieron en una reducción de la cosecha de un 50%. Y en la campaña 2022 tuvimos episodios de granizo con la consiguiente bajada de la calidad y de la cantidad de peras susceptibles de certificarse con denominación de origen, porque las peras de denominación de origen tienen que ser perfectas, sin un daño, con los pedúnculos, sin golpes, entonces nos afectó bastante. Nos afecta también las olas de calor. Están siendo generalizadas en los últimos años, estresan al arbolado y lo ralentizan, dan lugar a problemas en el momento final de la maduración de las peras, que es un momento, como ya hemos dicho, que es, digamos, que es casi el más importante, porque como empieces a recolectar, te pases unos días, esas peras van a tener muchísima menos calidad y van a conservarse peor. También suponen una pérdida de calibre y una bajada de la producción, por lo que sea una pérdida económica, y aunque no tenga que ver con el cultivo, estas olas de calor también hace que se reduzcan las jornadas para evitar tener accidentes laborales. En cuanto a la adaptación en la DO, en cuanto al consumo de agua, se ha notado que hay un aumento de las instalaciones de placas solares para el funcionamiento de las explotaciones. Cada vez más agricultores optan por esta solución. Se están poniendo sensores de evapotranspiración para mejorar la eficacia de los riegos, ahorrar consumo de agua y saber en qué momento es el más idóneo para aplicar el agua. Y además se están haciendo los riegos por goteo subterráneo, que es el mismo riego por goteo, pero con las gomas enterradas para evitar evaporaciones y maximizar el ahorro de agua. Aparte, en la denominación de origen también tenemos una limitación en cuanto al agua que pueden incorporar nuestros productores a las parcelas. Como también ha hablado María, una de las adaptaciones que estamos haciendo es mantener las cubiertas vegetales en las calles. ¿Qué es lo que creemos que conseguimos con estas cubiertas vegetales? Pues evitar la transpiración y la evaporación, mejorar la textura del suelo, muy importante, aumentar el valor microbiológico del suelo, es decir, los microorganismos que viven en ese suelo, aporta materia orgánica cuando cortamos esa cubierta vegetal y, como nos comentó María, sirve de refugio a insectos beneficiosos como polinizadores o como depredadores de plagas. Aquí tenemos un detalle de una cubierta vegetal. Cosa que también nos han ayudado con los estudios de Limida, pues las plantaciones de setos arbustivos en los perímetros de la parcela. Esto hace de una primera barrera de defensa natural y se utilizan arbustos autóctonos que pues, necesitan poco mantenimiento y son refugio de los insectos beneficiosos cuando los perales pierden las hojas. Otras de las adaptaciones que se están dando en la zona son las instalaciones de mallas antigranizo. Se están empezando a ver en otros cultivos, sobre todo en cerezas o melocotón temprano, etcétera, y en los perales no se está usando de momento, pero puede ser una de las cosas que tengamos que ir planteándonos. Y como comentaron, hay un aumento en la tendencia a volver a utilizar perales de otras variedades como polinizadores del alcolini. Como bien ha comentado Jesús, desde la denominación de origen estamos recomendando que se vuelvan a plantar los polinizadores porque se nota en la calidad final, en el cuajado y se empezaron a quitar, más que quitar, se empezaron a perder por la incidencia de fuego bacteriano que tuvimos en 2014. Y la pera alcolín y los perales se mantuvieron bastante bien
cortando lo malo, limpiando muy bien las herramientas y se quedaron las plantaciones casi al 95% están solo de Peral Ercolini. Se nota una diferencia en la calidad en las plantaciones que usan polinizadores. Salen peras mucho más formadas, con mucha más calidad y que aguantan más. Otras adaptaciones que estamos usando son la monitorización, trampeo y recuento de las plagas. Está habiendo un aumento generalizado de la concienciación por parte de los agricultores. Cada vez se usan menos productos químicos. Hay una mayor exigencia de los mercados europeos en cuanto a la limitación de usar químicos y aparte la Unión Europea cada vez restringe más el uso de materias activas. Todo esto está dando lugar a que cada vez más productores en la denominación de origen están optando por pasar del cultivo tradicional a ecológico. Y en los últimos años hemos notado un aumento del 25% de nuestros productores que son ecológicos. Como podéis ver aquí, os he querido poner un detalle de una rama de peral con un buen cuaje y un fruto que se ve maravilloso. Y por mi parte, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Francisco. Y os animo a seguir por ese camino, en la unión de sinergia, unir lo que es la técnica con la investigación y la aplicación de las nuevas tecnologías que nos puedan facilitar el trabajo en campo, sobre todo a los agricultores y productores de pera. Muchas gracias por tu participación. Seguimos en contacto. Un saludo. Pues bien, seguidamente y como último ponente de esta tarde contamos con Antonio García Vargas, gerente de la Tierrica Bio, técnico auxiliar agropecuario, pero sobre todo él se define como agricultor de toda la vida con experiencia en agricultura ecológica desde el año 1998 y actualmente productor biodinámico. Nos tendrás que explicar eso permíteme que te tutee, Antonio, eso de el uso de esa tecnología, de ese tipo de cultivo biodinámico que estás utilizando en tu explotación. Cuando quieras. Muy bien, buenas tardes. Agradeceros la colaboración de la Consejería, de Limida, de la DEO de la Pera, a saludar a Jesús Brunto, a María y a Paco. Y bueno, un poco la primera pregunta que me hace, voy a intentar, bueno, la agricultura biodinámica quizás sea el plus de la agricultura ecológica, ¿no? Pero sí es cierto que para llegar a la agricultura biodinámica hay que pasar por los procesos, primero de reconversión de la agricultura convencional a la agricultura ecológica, que bueno, lleva sus periodos, o sea, no podemos saltar un escalón, dos escalones seguidos, hay que ir de escalón a escalón. Y bueno, voy a intentar explicar un poco el proceso que iniciamos hace ya 25 años en la finca de la conversión de agricultura convencional a agricultura ecológica, que hace 25 años era casi impensable, un poco nos trataban casi de locos, ¿no? En principio, porque hay un concepto en cuanto a la biodiversidad, en cuanto a la hierba, en cuanto a las fincas tienen hierba, parece ser que se trata a los agricultores de un poco desastre y demás, ¿no? Hace 25 años era difícil, ahora quizás que está un poco de moda la agricultura ecológica, pero hace 25 años pues no se concebía así. Y en fin, bueno, en principio para la pera la principal plaga es la sila. La sila, con los tratamientos convencionales para la sila, se combaten otras plagas que son menos desconocidas o más desconocidas en el peral, que son la carpocalza o la oplocampa. Entonces, claro, en los tratamientos, cuando se hacían los tratamientos para la sila, la oplocampa y la carpocalza, pues no eran problema. Al meternos en este proceso de agricultura ecológica, de no tratar la sila con insecticidas, pues claro, aparecen otras plagas como es la carpocalza. Pero bueno, la carpocalza, al fin y al cabo, tienes métodos como es el granulovirus, como son difusores, feromonas,
en el cual se pueden combatir, es fácil de combatir. La Oplocampa también no es muy típica de la Ercolini, pero sí es más de la blanquilla, que la utilizamos para el tema de la floración, que es tan importante, como han dicho los compañeros, tan importante para la floración de la polinización de la pera. Bueno, la Oplocampa sobre todo es en la blanquilla. La Ercolini tiene menos apetencia, esta plaga, pero sí es cierto que hay años que incluso ha afectado en parte a frutos de Ercolini. Pero también es cierto que con el paso de los años es una plaga que va quizás a menos. Las parcelas que van en el proceso ecológico, que estas plagas van quitado Carpocalza y la Oplocampa son plagas que van a menos. Hay zonas, que en zonas limítrofes con Jumilla, que sí la Carpocalza sigue siendo un problema, pero lo que es el altiplano, la pera de Jumilla, no es tan problemático, ¿no? Es cierto que la principal plaga, como hemos dicho antes, es la sila. Y bueno, la sila, al fin y al cabo, yo tenía un amigo que me decía que el mejor tratamiento que había para la sila era el no hacerlo. Quiere decirse que la sila, el proceso mínimo son 2 o 3 años, porque claro, venimos de un sistema convencional en el cual los insecticidas no se eliminan ni en 1 año ni en 2, sobre todo los sistémicos, y los enemigos naturales, siempre que quede cualquier resto, cualquier residuo en el cultivo, pues no aparecen de forma natural. A partir del segundo año, cuando empiezan a aparecer de forma natural, también es muy importante la biodiversidad de las hierbas. Y bueno, a partir de ahí que empiezan a aparecer esos enemigos naturales, pues la sila deja de ser ya prácticamente una plaga dañina para el peral, aunque siempre hay que estar alerta porque la naturaleza es un poco así, ¿no? Cuando hay mucha sila 1 año, al año siguiente suele haber menos, por el proceso de que cuando ha habido sila se han reproducido los depredadores porque tienen comida, de hecho se reproducen más, y al año siguiente hay muchos depredadores y la sila suele bajar. Entonces, cuando hay muchos depredadores y la sila, que es su alimento de los depredadores, baja, quiere decirse que al año siguiente, claro, los depredadores no se reproducen porque tienen menos comida y al año siguiente puede ser el año más complicado. O sea, siempre va a la alternancia de un año sí y otro no con respecto a la sila por el tema de la alimentación de los depredadores. Y bueno, al fin un poco el tema de también el exceso de vigor, que esto tiene que ser, al final tiene que ser un equilibrio entre el cultivo y las plagas. El exceso de vigor lo obliga también un poco a que la plaga sea más problemática. Un peral equilibrado con una biodiversidad en el suelo, pues siempre tenemos más enemigos naturales y en el cual pues la plaga siempre nos ayuda a controlarla. En cuanto hay sistemas, o sea, en cuanto al tema de materias orgánicas, hay ya productos en el cual el suelo podemos mantenerlo fértil y podemos mantenerlo, que tampoco tenemos que utilizar abonos de síntesis, o sea que un poco el cultivo del peral, quizás que en el tema de frutales sea un poco el más fácil, se puede decir, ¿no? Y bueno, un poco es lo que quería contar del tema de la pregunta al principio del biodinámico. Pues bueno, se basa un poco la agricultura ya en cuidar más el suelo, porque al fin y al cabo lo que pasa arriba en el cultivo, en la parte aérea, es fruto de lo que hacemos en el suelo, ¿no? De la fertilidad del suelo, el manejo del suelo, el manejo de la hierba, el manejo de la biodiversidad, de los polinizadores y demás. Y bueno, es bastante más restrictivo, pero al fin y al cabo la biodinámica te ayuda mucho a controlar las plagas y también es cierto que tienen más restricciones en cuanto a productos, pero en fin, que es un tema que funciona. Y bueno, yo creo que
un poco por encima me ha dejado el tema de las plagas. También es cierto que el peral tiene el oidio, el moteado, la roya, pero bueno, aquí en esta zona no es zona húmeda, no son zonas húmedas y en fin, el principal problema no son las enfermedades. En el 2010 tuvimos el tema del fuego bacteriano, porque en verdad el fuego bacteriano casi estaba extendido en toda España, pero en Murcia, a partir de una nube que entró de piedra el 10 de agosto del 2010 o el 13 de agosto del 2010, los árboles se quedaron prácticamente sin cosecha y sin hoja, pues a partir de ahí se reprodujo el fuego bacteriano. Y bueno, pues la lucha ha sido un poco, al principio no sabíamos cómo hacerlo, pero el método quizás más importante era cortar y quemar las partes afectadas y bueno, para un tratamiento cúprico y demás. Y bueno, en aquella época pues tuvimos que quitar a los polinizadores porque eran más sensibles al fuego bacteriano, en el cual nos quedamos casi sin polinizadores en la zona, en el peral. También por el cual las parcelas que teníamos en ecológica, claro, al no poder utilizar otros métodos, pues se nos quedaban sin cosecha. O sea que el tema de la polinización es muy importante a la hora de tener cosecha en el peral. Aquí en Jumilla, en lo que son las parcelas convencionales, pues ya se está clareando casi todos los años pera, pero se debe a la utilización de muchas hormonas y de que haya pocos polinizadores, porque normalmente la pera de nunca se ha clareado. Y bueno, en fin, un poco creo que he resumido el cultivo en general. Por mi parte, yo creo que he terminado. Muy bien. Francisco, sí, Antonio, perdón. Gracias por tu intervención. Yo la primera vez que tuve contacto con el cultivo biodinámico fue en Málaga y en Viñedo. Efectivamente, trataban al suelo como algo primordial para que el cultivo fuese adelante. Era uno de los principales objetivos, al igual que el tratamiento de los patógenos que pudiera tener el cultivo a base de esa flora y fauna que se va produciendo en nuestra explotación. Y nada más. Procedemos, si os parece, al turno de preguntas. Contar que tenemos dos herramientas, una mediante el levantamiento de la mano que nos ofrece la aplicación y la otra mediante el chat, mediante el correo electrónico, mediante el chat que tenemos a disposición también en esta aplicación informática que nos permite hacer esta web. No sé, Antonio, si tenemos alguna pregunta. No tenemos preguntas. Y estoy mirando los asistentes y de momento nadie ha levantado la mano. Bueno, pues mientras que se animan nuestros participantes a hacer alguna pregunta a los ponentes o que hay presente, incluso a Jesús García, que podríamos hacérsela llegar mediante correo electrónico y contestarla a él directamente, pues yo sí que tendría preguntas. Ha enumerado perfectamente, Francisco, la pauta a seguir a la hora de combatir este cambio climático. Y por eso decía que os animo a seguir en esa línea, en ese camino de la mano del MIDA. Yo tuve conciencia de ese trabajo que habíais hecho, en el cual me comentaban del propio MIDA que se habían reducido los costes de fitosanitarios al utilizar este depredador que comentaba en la presentación. Sigue siendo así, el cambio climático afecta a estos depredadores que en el control de la sila o cómo
¿O cómo se ve el futuro en relación a eso? No sé si María o tú me podéis contestar a esa duda que me surge. Yo creo que incluso a lo mejor Antonio nos podría también contestar porque él es al final son los que están al lado de las plantaciones los que saben. Yo desde mi punto de vista creo que sí que cada vez lo que son, por ejemplo, la sila, que es de las más, una de nuestras plagas, por no decir la que más hay que estar encima de ella, pero al final yo creo que nuestros agricultores ya están tan acostumbrados que la llevan al pelo, quiero decir, están todos los días encima del árbol y en cuanto ven aparecer las silas saben cuándo es el momento que tienen que tratar y en las dosis exactas, mucho, pues, te lo puede comentar Antonio seguramente, se utiliza poco producto y claro, y cada vez más barato porque la tenemos controlada y en cuanto aparece vas a por ella y se suele, o sea, problemas de sila en los almacenes, por lo menos yo veo muy pocas. Sí, sí es cierto, perdona Paco, sí es cierto que el cambio climático está afectando a las plagas por el tema de que nos acelera el proceso. Un ejemplo muy claro, el año pasado, en abril, se pegó todo el mes lloviendo y, bueno, afectó también a la floración del peral. El año pasado en abril todo el mes lloviendo y este año en abril teníamos el día 3 de abril, que pilló la floración del peral, la teníamos a 33 grados, hubieron 2 días de 32, 33 grados, en el cual la pera, el polen, pues a esas temperaturas pues, le cuesta fecundar la flor, ¿no? Las plagas le pasa igual, un poco también igual. O sea, que el climático es un problema bastante importante que sin darnos cuenta va rápido. En la agricultura lo que estamos trabajando y nos da tiempo a veces a hacer la faena en su momento, las plagas nos superan y bueno, cada día tenemos más problemas. Este año no podemos tener ni cubierta vegetal por la gran sequía que hay, ahora está lloviendo en un mes que es atípico que llueva tanto, entonces bueno, pues veremos a ver dónde llegamos con el cambio climático. Yo me refería más bien a esos patógenos, a esos depredadores que eliminaban sila de nuestro cultivo. ¿Siguen siendo poblaciones altas las que tenemos en nuestros huertos de peral? ¿O el cambio climático afecta a la sila y también afecta a los depredadores, el Asciu grandis, que comentaba la hormiga esta? Eso menciona María. A ver, así, aunque se sale un poco, efectivamente el cambio climático y las condiciones climáticas afectan a los ciclos de desarrollo de los insectos. Y igual que se puede ver alterado el ciclo de silas, se puede ver alterado el ciclo de los depredadores, que en este caso sería Pilophorus. Pero al mismo tiempo pues, se están desarrollando ahora mismo estudios precisamente con esa finalidad, con ver cómo está todo ocurriendo con estas condiciones climáticas que nos estamos enfrentando. Entonces, son proyectos que están en marcha y que, bueno, pues esperemos que, pues al igual que han permitido que se realicen estrategias a nivel de parcela a lo largo de estos años, pues que permitan también una adaptación a las nuevas condiciones que prevemos que podemos encontrarnos en el futuro. Pero lo que es un resultado como tal, no hay ninguno determinante a día de hoy. ¿Tú, Antonio, has visto algún cambio en cuanto a esos depredadores? ¿Has visto algún cambio en aumento de sila o No te oigo bien. No te oigo bien. Bene, no te oigo bien. Si has visto algún cambio en relación al aumento de sila en la parcela con estas temperaturas que estamos teniendo anormales, con esta situación de cambio climático en la que nos encontramos inmersos. Sí, es cierto que el cambio climático, las temperaturas, los insectos se desarrollan y se multiplican con más facilidad. A veces en los depredadores no es así, son más sensibles la apreciación que hacemos nosotros.
Sí, pero lo que es la plaga sí se acelera su proceso de reproducción. Y Francisco, otra pregunta. La superficie que hay dentro de la denominación de origen de la pera de Jumilla, ¿está toda en riego localizado? O porque sí, prácticamente todo se cultiva en regadío, pero la técnica del riego localizado la tenéis totalmente implantada en todas las parcelas. ¿Estáis utilizando sondas para saber la cantidad de agua que tenéis exactamente que poner a disposición del cultivo en cada momento? Eso es una cosa que se está empezando a poner ahora. Lo del riego subterráneo, el riego localizado subterráneo, que ya eso es lo último, combinado con los sensores de evaporación del terreno, pero lo que sí está extendido es el riego por goteo. Nuestros productores usan el riego por goteo. A manta, aquí en Jumilla yo creo que no. Pero ninguna, vamos, en nada, que yo sepa. Muy bien, pues si no hay más preguntas, nuestros participantes no sean. Sí, Irene, tengo preguntas que están haciendo los asistentes y Perfecto. si quieres, pues las voy leyendo. Bueno, Sí. pues mira, mi compañero Eduardo Gallego hace la siguiente pregunta. Dice, ¿existen dificultades para el mantenimiento de las cubiertas vegetales en la comarca, teniendo en cuenta que la situación tan cambiante en cuanto a las condiciones climáticas? Esa es una de las primeras que hace. Es decir, si hay dificultades de mantener esa cubierta vegetal. María, contesta. Está claro que al final sembrar una cubierta vegetal pues necesita agua. Entonces, la selección de especies que normalmente se intenta utilizar son especies que están adaptadas a nuestras condiciones climáticas, pero que si hay cero de agua, pues como todo, pues al final no consiguen tirar para adelante, o al menos no en las densidades que nosotros queremos. Entonces, pues nos hemos encontrado en más de una ocasión pues que tenemos una cubierta muy pobre o que la tenemos que adaptar un poco y aproximarla prácticamente a donde está el riego del peral para que haya algo que emerja. Así que, por supuesto, sí, con condiciones como las que estamos viendo de temporadas muy largas de sequía, pues se dificulta mucho. Al mismo tiempo, pues la idea es no quedarse estático y decir, pues hemos puesto una selección de especies y esa es la única, pues siempre está la posibilidad de intentar encontrar especies pues, que se adapten a las condiciones. Eso es una buena perspectiva también. Sigue comentando, Eduardo, también no solo el agua, sino también si es necesario incrementar la aportación de nutrientes para mantener esa cubierta vegetal. A ver, nosotros la variedad, la mezcla de especies, mezclamos especies tipo borago, caléndula, pero luego con especies que son fabáceas para intentar que sea autoservice, por decirlo de una manera. Pero nosotros de momento no se le está haciendo ninguna aplicación específica. O sea, ahora mismo el único requerimiento que necesita es agua. Muy bien. Y hay otra pregunta que me hace mi compañero Francisco Millano. Dentro de las estrategias adoptadas en el manejo del cultivo, a la de implementar una cubierta vegetal, ¿se manejan cubiertas inducidas y qué coste estimado por metro tiene? ¿Dónde está esto, Antonio? A ver,
Un aumento de manejo, eso puede contestar Antonio. En cuanto a lo que es el costo de las semillas, realmente son semillas que, o sea, son especies de plantas que después producen semilla y que casi que podría haber un mantenimiento continuado por parte de la propia cubierta. Siempre si se quiere mantener una densidad alta de cubierta, pues habría que reservar a lo mejor en años posteriores. En cuanto al mantenimiento, realmente es que no tiene ninguno, o sea, quiero decir, o al menos hemos intentado que sea el menor posible. Ahora mismo, pues, dejarla que esté la cubierta, y sí que es verdad que hay veces que hay que desbrozar para que la cubierta no entre molesta en las labores de trabajo de la parcela, o incluso bien porque es necesario en un momento determinado realizar un desbroce. Pero a nivel de gastos y de costos, la persona es Antonio quien puede contestar, pero por nuestra parte es eso, un mantenimiento de dejarla estar. Sí, bueno, en cuanto al mantenimiento, a veces estamos intentando hacer siembras de semillas. Lo que pasa es que a veces es difícil, porque les cuesta adaptarse al terreno, a la zona también, y bueno, tiene su inconveniente. Al final intentamos, como cuando segamos hierba, intentamos seleccionar un poco las hierbas de flores por tema de los insectos, pero siempre es muy difícil, y más con las condiciones que tenemos atmosféricas y últimamente en los últimos años, mantener una cubierta en la zona del Levante. Pero sí es cierto que para tener un control biológico de las plagas, pues aunque sea en el gotero, pues hay que dejar o seleccionar las hierbas de flores y intentarlo lo máximo posible. Si no, al final, pues claro, mantener una cubierta vegetal inducida, pues encima que tenemos poca agua, y la poca agua la queremos para el cultivo, pues no es nada fácil. Sí. Bueno, pues ya no hay más preguntas, pero sí que quería yo hacer una pregunta con respecto a la previsión de lluvias que se está dando esta semana, que creo que hay previsión incluso hasta la semana que viene. ¿Puede afectar a la producción de pera de Jumilla este año? Se la puedo hacer a Francisco o Antonio. El exceso de lluvia, pues al final, si hay exceso de lluvia, pues puede incluso hacerle un poco de mancha o de roya, se puede decir, pero vamos, que a la calidad de la pera prácticamente lo que no le afecta. Pues también depende, porque ahora cuando le das por llover mucho, no le nada. Que los extremos al final no. Pero vamos, que en definitiva creo que no le afecta. Quizás le afecta más a otros cultivos como el paraguayo, el albaricoque, que son más sensibles al rajado. De momento no nos vamos a quejar de que llueva. De momento. Nosotros no, pero sí que hay otros cultivos, como está diciendo Antonio, que estamos mirando justo dentro de la recolección y que van a tener problemas de rajado y pérdida en la producción de esta campaña. Pero no, como dicen, no llueve siempre a gusto de todos, y era necesaria que tuviésemos esta lluvia. Pues nada, si no hay más preguntas, agradeceros vuestra participación y seguir por ese camino, como he dicho, Francisco. La unión de la investigación y las nuevas tecnologías nos tiene que ayudar a mejorar nuestras explotaciones, a hacerlas más sostenibles y más eficientes. Y bueno, nos vemos en la siguiente webinar, si os parece, si os animáis. Pues nada, muchísimas gracias y buenas tardes para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Luego.